Bueno, buenos días a todos. Vamos a trabajar hoy un tema para terminar ya de cerrar con escala. Ustedes van a tener la semana que viene ya habilitado el práctico 3 y van a incluir estos temas en ese práctico. El tema que hoy vamos a trabajar tiene que ver con la generalización cartográfica. Un concepto muy importante vinculado a la escala de los mapas. Para este texto, como yo ya les había adelantado, tienen como bibliografía el texto de Joly de 1988, el capítulo 1, el tema la escala y la generalización, y como material de apoyo el texto de la Universidad de Ingeniería Técnica y Topográfica, que se llama también Generalización Cartográfica. Volviendo un poquito al tema de la escala y repasando lo que vimos la semana pasada de las implicancias que tiene el cambio de escala en un mapa, podemos decir que hay una íntima relación entre la elección de la escala y los objetivos del mapa. ¿Sí? Siempre cuando nosotros elijamos a qué escala vamos a representar los datos, tiene que estar por detrás presente el objetivo del mapa. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo quiero que se interprete a partir de ese mapa? Entonces, nosotros vimos ya qué cuestiones entran en juego cuando nosotros pensamos la escala o cuando nosotros decidimos cambiar la escala de un mapa. ¿Sí? La elección de una determinada escala influye en la superficie que nosotros vamos a representar, cuánto territorio vamos a poder representar en un mapa. Esto también va a influir esta escala, esta relación de reducción que yo estoy estableciendo entre el papel o entre mi mapa y el territorio, va a influir en los detalles a representar. Cuanto mayor elija yo el módulo de la escala, mayor reducción voy a estar haciendo en la representación, por lo tanto los detalles a representar van a ser menores. Y esto también va a tener en cuenta con el tamaño de papel, ¿sí? Cuanto mayor reducción, menor tamaño me va a quedar el mapa. Todo esto, los cambios de escala, influyen en un cuarto elemento, que es la revisión del sistema gráfico, que es pensar cómo voy yo a poder realizar esta representación, ¿sí? ¿Qué elementos, qué tipo de simbología, cuán detallada, cuán simplificada va a ser esa representación, va a depender también de la escala. ¿Sí? Si yo tengo una escala mayor, es decir, establezco un menor nivel de reducción, estoy eligiendo un módulo de la escala más pequeño, reduzco menos, voy a lograr como resultado mayor precisión en los detalles. Si yo elijo una menor escala, es decir, una escala con un módulo más grande, que me está diciendo que estoy reduciendo mucho más el territorio o los objetos que yo estoy queriendo representar al llevarlos al mapa, voy a tener una menor precisión en los detalles, por lo tanto, una mayor generalización. ¿Sí? ¿A qué llamamos generalización cartográfica? La generalización cartográfica es un proceso que está presente en la elaboración de cualquier mapa. Cuando yo decido hacer un mapa, cuando yo decido representar un territorio o representar un determinado tema para incluirlo en el mapa, yo sé que tengo que hacer una simplificación. Yo sé que tengo que clasificar mis datos, que los tengo que procesar para llevarlos al mapa, ¿sí? Y ahí entra esto que Joly nos decía en la definición de mapa, que es una simplificación de la realidad. ¿Sí? Ahí empieza el proceso de generalización. El proceso de generalización es la operación por la cual yo tengo que adaptar todos los elementos del mapa para representarlos a una escala inferior. ¿Sí? Esto si yo paso de un mapa que ya lo tengo a una determinada escala y decido llevar ese mismo mapa con ese tema a otra escala, o en el mismo proceso, como yo les decía, de pensar en una representación inicial del mapa. Siempre hay una generalización. Nunca voy a representar el territorio con todos los elementos tal cual están, ¿sí? Nunca voy a realizar un mapa
con todos los datos que yo tengo. Siempre necesito hacer un proceso de esos datos para poder llevarlos al mapa y que este mapa transmita un mensaje legible, fácil de leer, de manera rápida. Entonces, el objetivo del proceso de generalización es la producción de una imagen cartográfica, ¿sí?, de un mapa legible y expresivo, que transmita esta idea, en concordancia con el objetivo del mapa. Siempre yo tengo que estar pensando en qué es lo que yo quiero de ese mapa, qué es lo que quiero que se lea, qué es lo que quiero que se interprete de ese mapa. Porque el mapa, en definitiva, es un modelo conceptual, ¿sí?, que me dice, me informa, me permite hacer análisis sobre la naturaleza del territorio, sobre cómo funciona el territorio, sobre cómo son los procesos que ocurren en el territorio. Es una abstracción de la realidad, pero yo tengo que mantener fiel ese modelo a lo que la realidad me dice, ¿sí? Entonces, esto no es una simple operación como si yo hiciera un zoom, que en las primeras clases ya apareció la palabra zoom, ¿sí? Cuando yo cambio de escala, no es un cambio de zoom. Cuando yo hago un zoom y minimizo con un zoom determinada imagen, no modifico ninguno de los elementos que están en esa imagen. Siguen apareciendo tal cual están. Entonces, acá yo lo que tengo es un proceso en el cual hago una operación donde hago una interpretación de mis datos, donde pienso, razono, decido qué cosas voy a incluir en esta reducción y qué cosas no. Cuando vimos lo de proceso cartográfico, hablábamos de que era un proceso de decisiones constantes, de decisiones permanentes. En el proceso de generalización yo también tengo que tomar una serie de decisiones que en forma, en concordancia con el objetivo del mapa y en concordancia con la legibilidad y expresividad de ese mapa, ¿sí? Por eso dice, es una interpretación razonada. Yo tengo que razonar, pensar, jerarquizar qué es lo que voy a poner en el mapa y después hacer esa clasificación. Hay tres procesos que intervienen en la generalización, ¿sí?, que son complejos, que son independientes, pero que también tienen cierta vinculación. Primero, la selección de los detalles, es decir, pensar qué voy a dejar en el mapa, y de lo que voy a dejar, cómo los voy a procesar y cómo lo voy a clasificar para mostrarlo en el mapa. Segundo, el proceso de esquematización del dibujo. Acá yo estoy ya en la etapa de la representación. Una vez que yo ya definí y decidí qué va a estar representado en mi mapa, pienso cómo voy a llevar adelante esa representación. Y el tercer proceso es el de armonización de la posición de los elementos en el mapa, ¿sí? Siempre que hay una reducción, esto implica que las cosas comienzan como a juntarse, como a estar más cerca, y esto puede llevar a que yo tenga que pensar cómo y dónde voy a buscar las cosas y qué criterios tengo que tener en cuenta al momento de terminar el diseño final de la imagen cartográfica. En cuanto a la selección de los detalles, es un proceso intelectual. Recién hablábamos de que es una interpretación razonada, ¿sí? Bueno, esto es un proceso intelectual, un proceso mental, en el que me implica decidir, siempre pensando en los objetivos del mapa, qué tipo de datos son los que yo voy a tener que incluir en ese mapa. Tengo que establecer una jerarquización, ¿sí?, en función de ese objetivo. ¿Qué cosas es importante que estén y qué cosas son accesorias y podrían no incluir en mi mapa? ¿Sí? No es esta operación técnica que yo la puedo hacer en forma automática, sino que implica pensarla, decidir y razonar esta operación. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un mapa general de la ciudad de Neuquén, ¿sí?, me encuentro con esto. Todo esto va a estar en el mapa, todo esto es necesario que esté en el mapa, y depende qué es lo que yo quiera decir de este sector del territorio, ¿sí? Seguramente no voy a poner todos los árboles, seguramente no voy a poner todos los edificios. Esto va a depender de la escala
¿sí? De cuánto yo voy a reducir este territorio para llevarlo a la representación, y del objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? ¿Para qué es lo que quiero mostrar? Y pensando en el mapa como un elemento de comunicación, ¿a quién se lo voy a mostrar? ¿Sí? Entonces ya después tendré que pensar en el cómo. Puedo encontrarme con áreas totalmente diferentes a las que vimos recién, ¿sí? Que es una ciudad con toda la complejidad y la cantidad de objetos que aparecen en el territorio. Puedo encontrarme con territorios como este, ¿sí? En apariencias muy simples, ¿sí? Y allí en el medio aparece este árbol, un árbol que es perfectamente identificable. ¿Lo incluiré en mi mapa? No lo incluiré en mi mapa, es un árbol. En el ejemplo anterior, ¿sí? de la ciudad, yo decía, seguramente no voy a representar todos los árboles uno por uno en mi mapa porque sería imposible. En este caso, ¿es importante? Y en un lugar como este yo tengo que pensar que ese árbol, que tiene unas características totalmente diferentes al resto de la vegetación del lugar, pero que se ve a una distancia muy grande, es un elemento de ubicación en el territorio. Si a mí me dejan en ese lugar y me tengo que orientar, seguramente ese árbol es un punto de referencia en ese territorio. Entonces ustedes, si revisan, después más adelante vamos a trabajar con el manual de símbolos cartográficos del Instituto Geográfico Nacional, que es el que hace la cartografía oficial de la República Argentina, y van a ver que en las cartas topográficas, cuando empecemos a trabajar, muchas veces ustedes van a encontrar simbolitos como estos, ¿sí? Y la referencia va a decir árbol visible de lejos, ¿sí? Y es un elemento estructurante del territorio, es un momento que me permite una referencia espacial en ese territorio donde no hay muchas cosas con las cuales orientarse, entonces son elementos que son importantes que estén. Estas son decisiones que uno tiene que tomar, que uno tiene que definir al momento de realizar un mapa. Por ejemplo, si nosotros analizamos, ahora salgamos de lo que son objetos concretos que están en el territorio, pero nos toca hacer un mapa con algunos datos estadísticos. Yo tengo, por ejemplo, esta planilla que tiene una serie de datos estadísticos sobre la provincia de Neuquén, ¿sí? Este mapa nosotros ya lo vimos en la primer clase. Tengo este mapa de la provincia de Neuquén y yo tengo sobre Neuquén una serie de datos. Tengo, en este caso, por departamento, ¿sí? Los departamentos, tengo datos de población del 2001, tengo datos de población del 91, de población de 2010, y este dato que fue construido en base a los datos del 2001 y los datos del 2010, que es la variación de la población urbana por departamento, que nosotros ya lo trabajamos en el primer encuentro, cuánto varió la población urbana en cada departamento entre el año 2001 y el año 2010. ¿Sí? Entonces yo tengo acá un dato para cada departamento. En el caso de este mapa no son muchos datos, porque es uno por departamento, 16 datos solamente, sería un mapa sencillo, ¿sí? Pero sin embargo, si yo miro, y tendría que empezar a estar un rato para pensar cuál es el departamento que tiene el menor valor, cuál es el departamento que no creció absolutamente nada, ¿sí? Que su población urbana, que no cambió, cuáles son los departamentos que cambiaron poco, todo eso me va a llevar un tiempo de trabajo. Entonces, yo tengo que pensar que este mapa tiene que dar una imagen y decir algo sobre este tema en forma rápida. Entonces, yo puedo pensar en decir, bueno, mis datos, en vez de presentarlos así como están, los voy a clasificar. Los voy a clasificar como, y yo por ahí es interesante mostrar cuáles son los que no variaron, cuáles son los que variaron poco, cuáles son los que variaron de una manera media o moderada, y cuáles fueron los que variaron mucho su población urbana, para mostrar la dinámica, ¿sí?, de la población urbana. Entonces yo puedo clasificar esos datos diciendo, bueno, tengo departamentos con crecimiento nulo, los que no crecieron nada.
Tengo departamentos con crecimiento bajo, los que crecieron entre hasta un 10%. Entre los que crecieron entre un 10 y un 30% los voy a considerar como un crecimiento moderado. Y los que crecieron más de un 30% los voy a considerar como un crecimiento alto, ¿sí? Entonces yo ahí tengo una clasificación de mis datos. Ya no muestro el valor solo, que a lo mejor puede decir poco, sino que estoy clasificando mis datos. Y entonces obtengo un mapa como este, ¿sí? Miren solamente los tonos de los departamentos, que serían estos datos que estamos presentando, y digo, bueno, tengo mi dinámica de la población urbana que se mueve desde nula hasta alta, ¿sí? Nula tiene el departamento Ñorquín y el departamento Catalil, por ejemplo. Baja tiene el departamento Minas y Chosmalal, que tienen hasta un 15%, hasta un 20%, ¿sí? Y entonces yo clasifiqué mis datos, lo mostré de otra forma y yo estoy ya regionalizando. Yo ya puedo ver toda esta zona este, por ejemplo, tiene un crecimiento moderado, ¿sí? La zona de los departamentos de Pehuenche y Añelo y los lagos, actividades petroleras, extractivas, actividad turística, son las que tienen una dinámica de crecimiento más alta, por diferentes razones, ¿sí? Porque si nosotros pensamos en las razones de la población puede tener para sentarse en un lugar, en este será laboral, y acá a lo mejor es también una cuestión paisajística, forma parte de eso. Pero bueno, yo ya estoy mostrando mis datos de otra forma, estoy mostrando mis datos con información, no el dato puro, ¿sí? Yo ya relacioné mis datos y establecí esta información, ¿sí? Saqué un procesamiento, expliqué y respondí una pregunta. ¿Cuáles son los departamentos que no crecieron? Su población urbana. ¿Cuáles son los departamentos con un crecimiento bajo en población urbana? ¿Sí? Yo ya estoy dando información con este mapa. Y además estoy haciendo este procesamiento desde un punto de vista. O sea, para mí, los departamentos que tienen un crecimiento alto son aquellos departamentos que crecieron más de un 30%. Tal vez otra persona toma estos datos y hace una clasificación diferente. Y acá está lo que hablábamos también al principio de cómo interviene, ¿sí?, la formación, los contextos y quién hace el mapa, ¿sí?, en la forma de presentar la información y de mostrar la información. ¿Sí? En esto de pensar que los mapas no son neutros. Siempre que nosotros construimos un mapa, estamos estableciendo un enfoque, ¿sí?, una forma de entender el tema, una forma de clasificar los datos que tiene que ver con lo que yo pienso, con mi enfoque sobre el tema, con mi mirada sobre un tema y sobre un problema. Bien. Hasta ahí estaríamos en la etapa que nosotros decíamos de selección de detalle, clasificación de los datos y decisión de qué va a ir en el mapa, qué no va a ir en el mapa. Ahora tenemos que pensar en el dibujo, ¿sí? ¿Cómo vamos a esquematizar ese dibujo? ¿Cómo vamos a simplificar esos datos? Ya no en su clasificación en los datos sí, sino en su representación. ¿Cómo voy a representar esos datos? Y viene la etapa de esquematización o simplificación, que es reemplazar la proyección real del objeto, o sea, yo no voy a dibujar ni a representar el objeto tal cual está en el mapa, ¿sí?, sino que voy a hacer una representación simbólica o voy a usar un símbolo convencional. ¿Sí? Voy a simplificar ese dibujo, lo voy a hacer más esquemático, no voy a presentar las cosas tal cual son, y esto está mandado por la escala, ¿sí?, por esta reducción que yo estoy estableciendo para llevar los elementos al mapa. Entonces, hay dos tipos de esquematización o generalización desde este punto de vista de la esquematización que yo puedo llevar adelante. Estructural
o conceptual. Se llama estructural cuando conserva la implantación, o sea, conserva la estructura y la forma original del objeto, del elemento, ¿sí? Pero atenuando algunos caracteres y algunos detalles, dejando solamente lo que permita reconocerlo y ser más destacado. La generalización conceptual es cuando yo hago este cambio de escala hacia una escala de mayor reducción, hacia una escala mucho más chica, mucho más grande. O sea, paso a lo mejor de una escala 10.000 a una escala 100.000, 10 veces, o de una escala 100.000 a una escala 1.000.000, ¿sí? Esto implica que yo ya no pueda representar el objeto tal cual es, porque está el paso de dimensiones reales del terreno a las dimensiones de la representación, es muy brusca la reducción y no puedo representar las cosas tal cual están, ¿sí? Ya hasta el trazo del lápiz me impone a mí una dimensión del objeto que no es tal cual en la realidad, en esta proporción de escala. Entonces, implica usar símbolos convencionales, ¿sí? Esta cosa de que yo no voy a poder representar, qué sé yo, el hospital con las dimensiones que tienen en el territorio, sino que voy a poner un símbolo que a lo mejor es una cruz, ¿sí? Y esto implica, y esto tiene que ver con el otro paso, que es el paso de armonización, con la necesidad de desplazar los elementos a veces de su posición exacta. Por ejemplo, si yo tengo que representar esta red de drenaje, que está a escala 1 en 200.000, y paso a una escala 1 en 1.000.000, ¿sí? Un módulo mucho más grande, una escala mucho más chica, si yo paso todo esto tal cual está a la escala 1.000.000, me quedaría de esta forma la representación. Si yo no toco ni modifico ningún elemento de lo que están acá, para representarlos a escala 1 en 1.000.000. Fíjense que yo ya me cuesta percibir muchos de los elementos y los detalles que están en este sector. Miremos este sector de acá, ¿sí? Con estos pequeños cursitos de agua, acá chiquititos. Si yo los busco en este sector acá, hay muchos de ellos que no se pueden percibir, que se unen con otros, ¿sí? Entonces yo ya no los puedo distinguir. No tiene sentido que estén, porque yo en el uso del mapa a esta escala no los voy a poder aprovechar, ¿sí? Pero sí dificultan y hacen la lectura mucho más engorrosa. El mapa se vuelve menos legible. Entonces, ¿qué hago? Selecciono, ¿sí? Decido qué de estos cursos de agua son importantes que estén y que yo voy a poder aprovechar para establecer alguna medición, alguna característica sobre ese objeto, y eso es lo que yo voy a dejar en la nueva representación de escala. Fíjense acá que quedaron solamente los cursos principales y además mucho más simplificada su representación, mucho más esquemática, ¿sí? Yo no tengo todos estos detalles de curvitas chiquititas que yo podía llegar a representar en esta escala 1 en 200.000, sino que ya son trazos más como línea recta, ¿sí? Voy perdiendo detalles en esa representación. Se vuelve más simple, se vuelve más esquemática, ¿sí? Miremos ahora otro tipo de representación. Esta es la carta topográfica de Salta, ¿sí? La carta topográfica de Salta, a escala 1 en 50.000, yo puedo percibir un montón de detalles en esta representación. Veo las manzanas, veo que acá hay una plaza, que tiene otra simbología, veo en estas manzanas esos puntitos negros que si yo tuviera la referencia del mapa me diría que son edificios, que son casas, o que son edificaciones dentro de la manzana, ¿sí? Tengo acá también el mismo fenómeno, tengo acá el cementerio representado con un cuadradito y cruces. Tengo un montón de detalles. Si yo esta carta tomo la carta del mismo lugar, ahora representada a escala 1 en 100.000, ¿qué está pasando? Yo veo acá las mismas manzanas que tenía en la carta anterior, que tenían acá las edificaciones representadas, y a esta escala eso ya
no aparece. O sea, tengo las manzanas, pero ya no veo cada uno de los puntitos de las edificaciones que hay en esas manzanas, ¿sí? Están a lo sumo representadas como con una sombra más oscura en algunos sectores. Hay una simplificación de detalle. Yo ya no estoy representando lo mismo que podía en la escala 50.000, que es una escala 2 veces más grande, con un módulo, ¿sí? Un número 2 veces más chico, pero la escala es 2 veces más grande. Tengo la posibilidad de incluir 2 veces mayor cantidad de detalles, ¿sí? Esto quiere decir, bien, sí aparece, si yo miraba el otro mapa, llegaba más o menos hasta acá, solamente el borde del Cerro San Bernardo y los límites de la ciudad. Ahora yo tengo la posibilidad de incluir un territorio mucho mayor, ¿sí? En esta representación. Pero perdí un montón de detalles. Hay cosas que ya no las puedo ver. ¿Qué pasa que si yo en lugar de tener esta carta, tuviera la carta, este mismo sector, lo transformo a una escala 1 en 100.000, ¿sí? Sin hacer ningún tipo de modificación. Me quedaría esto. Yo ya ahí no puedo distinguir nada, absolutamente nada, más que la mancha de la ciudad, las rutas, ¿sí? Y algún celeste por ahí que me estaría indicando que hay cursos de agua, pero ni siquiera los puedo distinguir correctamente, todos, ¿sí? Entonces, acá, a este nivel, es cuando yo hablo de necesito una generalización conceptual. Entonces, la representación de este sector a escala 500.000 para que sea más aprovechable, a lo mejor sería como este. La carta de Salta, topográfica, escala 1 en 500.000, tiene este tipo de representación. La ciudad, ¿sí? En este sector, perdón, fíjense, está representado los límites, ¿sí? Con una línea solamente los límites, y después representada con un símbolo convencional, que todos sabemos que implica una representación de una ciudad, un área urbana, ¿sí? Pero no puedo representar más que eso. Sí, puedo representar todavía las rutas, ¿sí? Los cursos de agua principales, pero no todos los que están acá, solo algunos que yo seleccioné, y algunas otras rutas, y un territorio obviamente mucho mayor, ¿sí? Que en la original carta de esta, que era escala 1 en 100.000. El tercer factor que entra en juego aquí es la armonización de la posición relativa de los objetos. Ante representaciones como esta que vimos recién, ¿sí? Donde yo tengo una reducción tan drástica, las cosas no van a poder quedar en el mismo lugar. Pero yo sí tengo que armonizar ese mapa de tal manera que pueda conservar las relaciones espaciales que están presentes en el mapa, ¿sí? Lo que está al norte, que quede al norte, lo que está al sur, que quede al sur, aunque yo lo desplace un poquito de posición para poder incluir todo lo que yo necesito incluir en ese mapa, pero debo mantener esas relaciones espaciales, ¿sí? A medida que disminuye la escala, crecen las convenciones. ¿Qué quiere decir esto? Convencionalmente yo defino que este río va para acá, pero tengo que mantener, ¿sí?, la coherencia en la representación de todos los elementos del mapa, el equilibrio en la representación, mantener el carácter geográfico local y evitar la uniformidad, ¿sí? Recuerden esa foto donde teníamos ese territorio tan igual, homogéneo, uniforme, pero que aparecía este árbol que rompía esa uniformidad. Yo tengo que mantener esta característica, ¿sí?, de que aparece en ese territorio, y no dejarlo como que todo es igual, uniforme, y que no hay diferencias, porque entonces estaría perdiendo riqueza en los datos y estaría perdiendo fidelidad, ¿sí?, en la representación de esos datos. Bueno, yo les voy a dejar acá para no hacer tan largo este videíto, para que ustedes vean qué pasa. Deténganse ustedes y
analicen qué pasa con esta representación de la ciudad de Berna a distintas escalas, ¿sí? ¿Qué va pasando con esa representación del territorio? ¿Qué va pasando con los detalles? ¿Y qué va pasando con la generalización? Hasta llegar a una escala 1 en 200.000. ¿Y qué elementos estructurantes del territorio, vayan ustedes viéndolo más despacio, analícenlo, se van manteniendo para que ese espacio conserve sus características regionales, sus características geográficas, ¿sí? Y nosotros podamos seguir reconociendo en cada cambio de escala, ¿sí?, que estoy hablando de ese mismo lugar. ¿Sí? Cómo mantengo la estructura de las vías principales para mantener la representación de ese lugar. Bien, ¿cuáles son los controles de la generalización? ¿Cuáles son los elementos que a mí me permiten controlar este proceso y que llegue a buen término? Que lo que yo obtenga en el proceso de generalización sea algo legible, visible y que sea fiel a los datos y que mantenga sobre todo la calidad de los datos, ¿sí? Pensar siempre en el objetivo, ¿para qué y para quién? ¿Sí? Pensar en la escala, ¿qué cosas tengo que generalizar? Generalizar gráficos, generalizar categorías, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Este proceso razonado, ¿sí?, de pensar siempre qué criterio voy a definir para esta generalización de categorías de mis datos, ¿sí?, esto que veíamos en el ejemplo de pasar de números y valores para cada departamento a una clasificación jerarquizada, de ordenamiento, de alto, medio, bajo, ¿sí?, o con valores agrupados. ¿Cuáles son las limitaciones gráficas que yo tengo que tener en cuenta al momento de hacer la esquematización? ¿Sí? Cuestiones físicas que tienen que ver con lo que la escala me permite, con lo que me marca este nivel de reducción que define la escala. Cuestiones de cómo van a ser los trazos. Cuestiones fisiológicas, qué es lo que el ojo puede alcanzar a percibir, hasta qué nivel nosotros podemos ver y distinguir elementos en una imagen, ¿sí?, que las podamos realmente distinguir y poder identificar, ¿sí?, no solo ver, sino poder identificar y decir qué es. Cuestiones psicológicas, cómo impactan esas imágenes y qué me transmiten a mí, ¿sí? ¿Qué me dice esa imagen que nosotros ya vimos que en 2 segundos nos transmite una idea? ¿Sí? ¿Qué está influyendo ahí? Y en esa imagen que yo obtengo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy mostrando? ¿Qué estoy transmitiendo? Y pensar siempre en esto que decíamos, la calidad de los datos. ¿Sí? Tengo que respetar en todo este proceso la calidad de los datos. ¿Sí? No perder calidad, no perder detalles en función del objetivo, ¿sí?, de lo que yo estoy persiguiendo, y cómo lograr que este resultado, esta información que yo transmito, que comunico con el mapa, no pierda su calidad. Vamos a cortar acá y seguimos en un rato con otra parte de este tema. Pero les dejo una inquietud para que ustedes piensen para el martes que nos vamos a encontrar para consultas sobre este tema o los temas que ustedes quieran. Piensen cómo ustedes podrían generalizar, este mapa, ¿sí? Un mapa de clima, un mapa climático mundial. ¿De qué forma este mapa, que tiene definidos 3 tipos de clima y subclimas, ¿sí?, de qué forma lo podríamos generalizar sin perder calidad en nuestros datos y sin que este mapa nos diga y nos dé información?